Y bueno, amigos, espero que esté todo marchando de manera excelente, de manera adecuada, luego de otra derrota del Real Madrid, esta vez contra el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, y esto lo digo irónicamente, porque bueno, en definitiva, un equipito bastante normalito, dio la sensación de que te ganó sin ir al 100, de verdad, tengo la sensación de que el Barça no fue al 100%, y te terminó ganando 2-0, ¿no? Sentí como una sensación de lástima que me produce todavía mucha más repulsión, ¿no? Ayer me marqué un Mbappé, decidí borrarme, no vi el partido y no grabé, no hice nada, dije no voy a ser parte de esto porque me parece lastimoso o lastimosa la imagen que dejan algunos de nuestros futbolistas. Y mira el video que vamos a hacer hoy, mucha atención, porque cómo tiene que estar de jodida la cosa para que un tipo como Roncero venga a decir lo que va a decir, como un tipo como Auron que se mete tan poco en el tema del fútbol, salga con esto, ¿no? Me parece sencillamente maravilloso. Y vamos a arrancar ya porque no me quiero embolatar mucho y por supuesto damos play. Amigos, quería empezar con este video de Kylian Mbappé, creo que es del diario AS y me parece muy interesante. Dato absolutamente sorprendente de Kylian Mbappé, y es que de los partidos así más grandes que puede tener Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester City en estas temporadas, ha habido 7 partidos contra el Barcelona, solo ha estado en 3. Ha habido 7 partidos contra el Atlético de Madrid, solo ha estado en 3. Y ha habido 5 partidos contra el Manchester City y solo ha estado en 3. Esto también te define un poco la situación que vive Kylian Mbappé en el Real Madrid. Un jugador que ha tenido grandes borrones en partidos muy señalados. Este es un dato además de Mr. Chip que ha puesto en Twitter. Me parece. Es increíble, de verdad. Y mira, sí, en alguno que otro seguro sí estaba lesionado, estaba protegiéndose. Y mira que esta última fase, yo no voy a criticar hoy a Mbappé por borrarse para llegar en plenas condiciones al Mundial de Fútbol. No voy a ser yo quien critique eso, se los digo con la mano en el corazón, ¿no? Pero sí me parece muy significativo la cantidad de partidos antes de este en los que este hombre ha decidido no participar y que todo el mundo sabe que no está lesionado, ¿no? Es que me parece de locos. Lo de este futbolista yo nunca lo había visto en el Real Madrid con la edad que tengo y con los años que tengo viendo al Madrid. De hecho, ayer lo subí en un short y les dije, no recuerdo cuándo fue la última vez que yo decidí voluntariamente, no por ocupaciones o por cualquier otro tema, que yo voluntariamente decidí no ver un partido del Real Madrid. ¿Cómo tiene que estar la cosa? Es que yo me imaginaba que iba a pasar lo que terminó pasando, ¿no? Ahora este clip les voy a mostrar este de Auron que me parece muy interesante. Son dos y son muy cortos, pero creo que van de la mano con esto, muchachos. Nadie está por encima del Real de Madrid. Y no puede ser que venga este tío que lleva 2 años aquí y se crea que es el rey. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo que el Madrid tiene 15 Champions sin ti y tú no tienes ninguna. Vete a mamarla. Vas a estar tú aquí vacilando. Vete a tomar por culo, tío. Si antes de ti hemos ganado 15 Champions. Es relevante y miren este otro clip. Con este otro clip vamos a cerrar la parte de Auron que me pareció muy interesante y ya les voy a dar mi opinión al respecto. O sea, estás lesionado, hemos perdido la Champions, hemos perdido la Copa del Rey. Viene Mbappé, se lesiona de la rodilla y lo primero que hace, en lugar de estar en su casa recuperándose tranquilo o en la ciudad deportiva, es irse a Italia, coger un yate e irse con su novia. What the fuck, man? ¿Qué haces, tío? Hay falta alguien con mano dura que diga, ¿has hecho esto? Perfecto. En todo el puto mes no vas... Es que ni vengas. No te queremos aquí. No vengas, empleo y sueldo, a chuparla. A la mierda. Vete a mamarla. Total, si jugamos mejor sin ti. Y mira que un tipo como Auron Play, que no es probablemente el especialista de fútbol que a ustedes les gustaría, y sé que lo pueden tomar por ahí, tómenlo por ahí si quieren, pero es que esto ni siquiera va relacionado con fútbol, muchachos. Esto es un tema más racional, más de la realidad, de lo que estamos viviendo como aficionados del Madrid y lo que está viendo en general, y que venga un tipo de afuera, además que este hombre, no podemos olvidar o no debemos olvidar que es del Fútbol Club Barcelona, que venga este hombre y nos dé este discurso que mucho madridista no quiere ni siquiera pensarlo, es por lo menos llamativo, ¿no? Y por eso les digo, se borra de los partidos y encima va y hace, que me parece irreal. Vamos a cerrar con lo de Roncero. Y mire, es que les digo que lo llamativo de todo esto es que una persona que se ve que verá algún partido cada 6 meses del Real Madrid tenga este criterio para mí tan acertado, es por lo menos llamativo. Cerramos con Roncero, que mira, cómo tiene que estar la cosa de jodido que tenemos usando a Auron y a Roncero, que para mí nunca va a ser un referente, creo que más el daño que le hace al Madrid que lo que le aporta, pero creo que aquí ha estado de 10. Si la estrella por la mañana piensa que le duele un poquito y dice no me subo al avión, ¿cómo que no te subes al avión? ¿Cómo que no te subes al avión? Yo a esos Florentino le llamo, digo tú, Kiki o como le llamen,
ahora mismo te subes al avión. Te subes al avión. Y si te duele, te quedas en el banquillo animando a los compañeros. Con las 2 semanitas que llevas, el día... ¿A qué hora han cogido el avión? A las 12 o por ahí, 12 a la 1. Antes. 12. Sí, para llegar al almuerzo. Pero que es que no se ha subido al avión, que eran unas molestias. Que ahora las quiero ver yo las molestias. Mira, Kylian Mbappé, te lo digo a la cara. Si llega a la final del Mundial... Aquí, mira aquí. Aquí, llega a la final del Mundial, Kylian. Ojalá, España-Francia. Las mismas molestias. Ni una más, las mismas. No te pongo las mismas molestias. ¿A qué juegas el partido? ¿Nos apostamos algo? ¿A que sí? Pero claro, hay prioridades en la vida. Ya sabemos que el Madrid, para ti no es una prioridad. Las 2 últimas semanas lo hemos comprobado. Que eres muy bueno, que ya lo sé. Decía mi amigo Edu, al que quiero mucho, mete 40 goles. Yo no quiero que metas 40 goles. Quiero que levantes títulos. Quiero que levantes la Liga. Quiero que levantes la Champions. Que no la ganan en tu vida. Es que Mbappé no gana la Champions. Y no le veo que se revele ante eso. Pero, tío, que tienes ya 27 años, que te vas a hacer mayor. Ibas para el número 1 mundial, que podía ser como tu Cristiano al que adorabas, y viniste al Ciudad Deportivo y te abrazaste a él. ¿Pero qué queda de ese chico que quiera ser Cristiano? ¡Revélate, tío! ¿Qué te parece? Lo de Mbappé Me tiene hundido las 2 últimas semanas. Porque han sido 4. O sea, yo era de los que hace 2 semanas escribí en el AS. No se puede vender. Es tan bueno que ya. Es que no puedo decirlo. Porque, vamos a ver, primero, en los días libres. ¿Qué mañana con los días libres? Yo sí estoy de baja en el perico. Bueno, nunca estoy de baja. Yo soy muy burro. Pero imagínate que un día tengo 43 grados de fiebre. Y estoy de baja. Y luego me ven por ahí dando un viaje a Andorra. Y dice, no, pero estaba de baja. Era su día libre. No. Es para que me cure en mi casa. Para volver en perfecto a esta revista. Te vas a Valdebebas en tus días libres. Para llegar a tiempo al Camp Nou. Que a lo mejor hubiera llegado, con sesiones dobles. De fisioterapia, que eso que hacía Cristiano. Bum, bum, como un loco. Tienes un loco, este tío quiere jugar siempre. Claro, porque quería ganar siempre. Mbappé eso no le ha importado. Vale, esa es una. Segunda, la que le pilláis. Quedan 12 minutos para el partido de Cornellá. Es que anda que no le puedes decir a tu avión privado. ¿Qué es privado? Que el chofer es tuyo, que es como un taxi. Le dices tú la hora. Oye, que empieza a las 9. Vamos a ir aunque sea, salimos a las 2 o las 3, comemos prontito y a las 5 en casa para disimular. No, porque es que a 12 minutos. Vamos, menos mal que el Madrid marcó el minuto 1. Si no solo come antes de poner el móvil en el taxi. No sé cómo fue a su casa. Luego la risa. No, y luego ya llega la tercera. Que ahí ya dice, cuidadito, Kylian, ya has traspasado un semáforo en rojo. Por el otro ya hasta te lo... Todos tenemos nuestro amor, el amor, no sé, todos nos hemos enamorado. Pero que te rías en un día tan grave, que es una vergüenza para los madridistas, lo que tuvimos que soportar, la imagen de desprecio mundial, por decir, en lo que se ha quedado el Madrid, que se pegan entre ellos, que por cierto hay más agresividad en Valdebebas que en el campo. Leches, que yo no he visto la agresividad esa que vi el otro día en Valdebebas. O sea, el clásico lo jugamos más blanditos que en el campo. O sea, cuando estamos en Valdebebas, sacamos toda la garra, nos agarramos, nos tiramos, una acaba en el hospital. Eso sí, llegamos contra el Barça, que nos va a celebrar la Lión. 6 faltas. Es que no piensen que somos el club de la lucha. Eso queda de régimen interno. Y sales tú riéndote. ¿Y hoy? Y hoy ya, cuando me he enterado que no subí al avión, soy tan ingenuo porque vuelvo a picar. ¿La foto? No, la foto no. Yo estaba en la red de la transmisión, llama a mi hijo, digo, oye, porque mi hijo controla esto de la red, digo, es un fake. Digo, no puede ser Mbappé, ¿no? El 2-0, ¿no? Claro, digo, ¿con 2-0 ha puesto esto? Digo, habrá sido que en la pantalla se lo han metido, se lo han trucado. Lo habrá puesto antes del partido, pues yo sigo siendo un chico muy ingenuo y pienso muy bien de la gente. Y antes del partido el gran Kylian habrá dicho a la Madrid. Venga, Pues no, Madrid, llegando a 2-0. A Barajas. Venga, pero ya, por favor. Es que es absolutamente maravilloso. Mira, repito, Roncero no puede ser un referente del Real Madrid por muchísimas cosas, pero creo que aquí ha estado de 10. A mí lo de la foto en Instagram, la historia esta de la Madrid, obviamente él lo hace como yo lo entendí de una manera y es, no que jugaban mejor sin mí, están perdiendo 2-0. Me parece bastante particular, ¿no? De todos modos, cualquier minuto que le podamos escuchar a Roncero aquí en este momento es llamativo, repito, es llamativo que tipos como Roncero, incluso como el mismísimo Auronplay que acabamos de escuchar, que nos vengan a dar este tipo de señalizaciones, ya es por lo menos llamativo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, creo que por cierto le va a tocar colocarle algo ahí al tema del chiringuito para que no me bajen el video como el del otro día, pero creo que así voy a titularlo. ¿Cómo tiene que estar de jodida la cosa para que vengamos a escucharles estas verdades a Roncero? Que Roncero es un personaje que defiende absolutamente hasta lo indefendible del Madrid y eso es lo llamativo de todo esto, muchachos. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.